Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Axel Miranda y este es un webinar más de la Universidad Filadelfia de México en compañía del Instituto Bíblico Filadelfia. Para esta ocasión nos acompaña nuestro hermano, el doctor Milton Martínez, quien nos trae un tema muy interesante de aspecto escatológico. Pero antes de comenzar a esta ponencia, quisiera compartirles un poco de quién es la universidad y por qué hacemos este tipo de eventos. La Universidad Filadelfia de México se encuentra en Jalapa, Veracruz. Tiene ya más de 31 años impartiendo clases de tipo superior. En mi caso, soy el coordinador del área de estudios teológicos, es decir, del Instituto Bíblico Filadelfia. Y bueno, dentro de los programas de estudio que nosotros manejamos, además de la licenciatura en teología bíblica, tenemos un diplomado que está haciendo en colaboración con el doctor Milton Martínez. Este diplomado lo hemos titulado Apocalíptica y Apocalipsis. Vamos a tener 2 horas de clase los viernes, 2 horas de clase los sábados, como lo pueden ver ahí. Para aquellos que están en México es de 6 a 8, para aquellos que están en Colombia de 7 a 9, en el caso de los días sábados de 8 a 10 o de 9 a 11 para quienes nos sintonizan en otra parte que no es México. Estamos por iniciarlo este 6 de septiembre. Nos quedan ya pocos lugares, así que quisimos darle un poco más de prisa al cierre de este ciclo escolar. Y bueno, no lo podemos hacer sino con otra invitación más interesante para todos ustedes que nos están sintonizando y para aquellos que nos van a escuchar posteriormente. Si ustedes nos escriben en nuestro número de WhatsApp el código APO24, ustedes van a poder tener un descuento del 70%. Normalmente, para aquellos que están en otros países, el diplomado está en $575. Sin embargo, por el promedio de un mes, perdón, de una semana, van a tener este diplomado en $175. Lo único que tienen que hacer, reitero, es enviarnos este código al teléfono más 52 22 84 07 58 18. Y no se preocupen, yo se los voy a dejar también en el chat. Para esta masterclass la hemos titulado La escatología en la profecía del Antiguo Testamento. Normalmente vamos a tener una ponencia de 30 a 40 minutos, dependiendo de lo que tiene nuestro docente para ustedes. Y además de ello, vamos a tener unos 10 o 20 minutitos donde vamos a abrirles el audio a cada uno de ustedes. Pueden incluso ir escribiendo sus preguntas en el chat y las estaremos leyendo con gusto. Les pido de favor que mantengan la calma, no generen como algún disturbio que pueda hacer que perdamos el sentido de lo que el doctor Milton nos quiere aportar en este día. Y bueno, siempre me gusta presentarlo no solo como un hermano, sino también como un amigo. El doctor Milton ha estudiado la licenciatura en teología en la Universidad de las Américas en Costa Rica. También llegó a hacer su maestría en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá y actualmente tiene un doctorado en teología especializado en el área de Antiguo Testamento de la Universidad de Philipps Universität en Marburg, Deutschland. Hermano, es un gusto tenerle. Le cedo la palabra. Muy buenas noches, un gusto saludarle, profesor Axel, eh, mano Axel, es un gusto que nos volvamos a encontrar y compartir este espacio tan interesante, tan importante dentro de todos estos procesos de formación que, que nos interesan y que además nos llaman mucho la atención un tema como el que se nos está proponiendo desde la Universidad de Filadelfia, en México. Un tema muy interesante, muy pertinente, además, muy oportuno dentro de todas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, que es este diplomado en Apocalíptica y Apocalipsis que vamos a estar iniciando prontamente con ustedes. Y en el marco de ese diplomado de Apocalíptica, Apocalipsis, hemos querido hoy compartir una conferencia, un masterclass mmm, titulado eh, Tratando de ver esa concepción de la escatología
en la profecía veterotestamentaria. La expresión veterotestamentaria tiene que ver con el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento también como nosotros le llamamos. La idea es tener un acercamiento a ese concepto de la escatología en la profecía veterotestamentaria, como es lo que hemos propuesto para esta noche. Así que me permito compartir con ustedes la presentación de el tema que vamos a estar compartiendo ahora. Bien, la escatología en la profecía del Antiguo Testamento, en la profecía veterotestamentaria. Bien, aquí tenemos una serie de términos que necesariamente tenemos que abordar para poder analizar la propuesta que tenemos en esta noche. Y, por supuesto, tenemos que empezar por la palabra escatología. Es necesario que definamos esa expresión de escatología, toda vez que es una expresión que nos obliga a mirar con cuidado algunos aspectos fundamentales, porque en realidad a veces tenemos unos términos como este que son utilizados en ambientes eclesiales o en ambientes populares y se les dan ciertas connotaciones, y cuando se propone un acercamiento más cuidadoso, un acercamiento más disciplinado, podemos tener ciertas confusiones por las concepciones que ya se han construido. La escatología es una disciplina o una parte de un área de la teología sistemática. Y es muy importante, o va a pasar a ser muy importante este término, en una elaboración teológica o en un contexto cristiano muy tardío. Es decir, la escatología no es una concepción que acompañó los primeros tiempos de la era cristiana, por lo menos no en la forma como nosotros lo estamos pensando. Esta construcción fue más bien, como lo vamos a llamar, un tecnicismo que nace dentro de la iglesia para referirse a realidades definitivas y se construye a partir de dos expresiones griegas. La primera es la palabra eschatos, que es griego, es un término griego. El sustantivo eschatos se relaciona con el fin, es la parte final y puede estarse refiriendo a la muerte o se puede referir al juicio o al destino final del alma. Pero va a ser aplicado también al fin de las cosas y del mundo. Ahora, esta implicación, el fin de las cosas y el fin del mundo, va a ser en realidad una comprensión muy tardía. No es una comprensión inicial en el pensamiento hebreo. Y la palabra escatología se acompaña entonces también de la expresión de la palabra logos, en donde logos se concibe como un tratado o un discurso, por lo que en un sentido completo se trata de un discurso acerca del fin. Es decir, la escatología la podemos entender o la podemos definir como discurso acerca del fin. Al mirarlo nosotros de esta manera, como un discurso acerca del fin, pareciera ser que ya de por sí, de hecho, está definido el concepto de escatología. En un texto escrito por González Lamadrid, llamado Historia Narrativa y Apocalíptica, Lamadrid define la escatología como la esperanza en una acción futura y definitiva de Dios en favor de su pueblo. Ahora bien, a pesar de que la palabra escatología, a partir de sus raíces griegas, eschatos y logos, podamos entenderla como un discurso acerca del fin, nuestra tarea ahora
es identificar este concepto de el fin o de lo último dentro del pensamiento veterotestamentario. ¿Por qué razón? Porque resulta que esa concepción que se va a dar dentro del cristianismo primitivo y que por supuesto hace carrera en el cristianismo, en la historia del cristianismo, es una categoría o es un concepto o es una visión que nace desde el Antiguo Testamento. En el pensamiento del Antiguo Testamento se crea una semilla muy importante que va a germinar en el pensamiento teológico del Nuevo Testamento y que posteriormente evoluciona mucho más en el desarrollo y en el pensamiento del cristianismo. Es importante entender que cuando hablamos de lo último, tenemos que abordar también algunas categorías que son propias de la escatología y algunas que no son propias de la escatología, pero son afines y nos ayudan a resolver la cuestión que queremos resolver. Pero hay que abordarlas de manera particular. Una de esas categorías es la categoría de apocalíptica, que es el tema puntual del diplomado que estamos ofreciendo desde la Universidad Filadelfia de México. La apocalíptica tiene una estrecha relación con la escatología. Eso es indiscutible. Pero tenemos que tener igualmente claro que no necesariamente hablar de escatología es hablar de apocalíptica. Y hablar de apocalíptica no necesariamente es hablar de escatología. Sin embargo, hoy vamos a hacer una relación muy interesante entre las dos sin que lleguemos a comprometer las dos categorías como si existiera una relación indisoluble o inseparable. No es así. Seguirán siendo categorías independientes con definiciones y con conceptos propios. La apocalíptica como tal es un género literario, se va a concebir como género literario. La escatología, por su parte, puede ser vista como el colapso de la historia o el final de las cosas. Es, en una perspectiva teológica, algo que podríamos entenderlo como el discurso acerca de los eventos finales. Mientras que la apocalíptica tiene una comprensión del fin, efectivamente, la apocalíptica se va a entender más como género literario. En, en una comprensión interesante que podemos nosotros encontrar de Carlos Blanco en el pensamiento de la apocalíptica judía, texto publicado por la editorial Trota de Madrid en el año 2013, Blanco nos aclara que el Apocalipsis alude a una revelación que atañe al mundo celestial y al juicio escatológico, mientras que la escatología como disciplina, como corriente de pensamiento, agrupa temáticas que se refieren al final de la historia y a la vida futura del individuo. De esta manera, la apocalíptica puede o no incluir escatología. Ahí es donde encontramos la diferencia. La escatología, en tanto agrupa temáticas que refieren al final de las cosas, pero también puede ser del individuo, entonces la apocalíptica no necesariamente debe incluir escatología. Pero no toda escatología es tampoco de naturaleza apocalíptica. Yo sé que en este momento todavía pueden parecer un poco confusos los conceptos. Y esa es la idea, mostrarles a ustedes que el tema no es tan fácil cuando a veces nosotros hablamos de escatología y apocalíptica y creemos que ya tenemos claros los conceptos. Pero
precisamente en el desarrollo de esta masterclass trataremos de aclarar algunos de estos problemas. La escatología, entonces, no obliga a la utilización de la apocalíptica para expresarse. Entre otras cosas, porque se puede expresar, escuchen bien, la escatología sin necesidad de una simbología tan compleja como es la simbología de la apocalíptica. La apocalíptica contiene una cantidad de símbolos complejísimos, pero se puede hacer escatología o puede haber un discurso escatológico sin necesidad de esa simbología de la apocalíptica. La complejidad que contiene la simbología apocalíptica es una complejidad gráfica más que teológica. La apocalíptica tiene un problema más de presentación, de definición de sus conceptos, más que un problema teológico. Mientras que podríamos decir, la escatología entra mucho más en el campo teológico que la apocalíptica. Ahora bien, para empezar a desenredar todo esta cantidad de hilos ahí extraños que se proponen inicialmente, la manera simple de desenredar esto es yéndonos a la escatología en el Antiguo Testamento. Una de las razones por las cuales más se nos enreda a nosotros la cabeza con todos estos tratados y estos temas que abordamos acá es porque tenemos esa comprensión emanada del concepto teológico cristiano y evidentemente de una construcción cristiana ya mucho más tardía. Ahora, si vamos a la concepción o a la perspectiva veterotestamentaria, nos vamos a encontrar con elementos muy interesantes. En el hebreo, nosotros vamos a tratar de encontrar la cuestión de la escatología, porque resulta que hemos dicho que escatología se construye a partir de dos raíces griegas, eschatos y logos. No obstante, hemos también ya advertido que el pensamiento escatológico y también apocalíptico nace en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está escrito originalmente es en hebreo. Luego, si los términos son griegos acá, entonces tenemos que hacer la tarea de ir a investigar qué fue lo que pasó en el hebreo y qué es lo que tenemos en el hebreo. Ahora bien, hay que advertir antes de pasar al hebreo que no es gratuito este uso de raíces griegas en el Nuevo Testamento y en el cristianismo, porque resulta que ustedes han de saber ya a estas alturas que el Antiguo Testamento fue traducido muy tempranamente al griego, en una época precristiana. Al ser traducido al griego, el Antiguo Testamento, ya el griego de ese griego que conocemos nosotros como la Septuaginta, el griego de la Septuaginta ya trata de arrastrar esos conceptos hebreos. Y por supuesto, la Septuaginta es la que le va a aportar esas comprensiones al Nuevo Testamento y ya vamos a ver cómo afecta la teología en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa entonces con el término eschatos, que es lo último, lo final? ¿Qué pasa en el Viejo Testamento? ¿Qué pasa? Resulta que en el Antiguo Testamento encontramos una expresión, bueno, aquí tenemos exactamente dos términos, pero que reflejan una expresión. La palabra hebrea, aharit, es la palabra que se va a traducir como eschatos. Aharit se traduce como eschatos al griego. Ahora, si lo traducimos nosotros desde el griego, lo vamos a traducir fin. Por eso escatología para nosotros es un estudio del fin, de las cosas que van a ser al final.
Pero resulta que en el hebreo no necesariamente hay que entenderlo de esta manera. Porque en el hebreo, si hacemos la traducción de la Harit de manera directa al español, sin pasar por el griego, nos vamos a encontrar más bien con la traducción o con la expresión postrero. Es decir, en vez de traducir a Harit como final, lo traduciremos como postrero. Y este es el término que va a utilizar el hebreo en el Antiguo Testamento. De tal suerte que vamos a tener la palabra Yom Ajarón, donde Yom es día y Ajarón postrero. Por lo tanto, en vez de hablar de la escatología como un discurso del fin, en el Antiguo Testamento hablaremos del Yom Ajarón, es decir, el día postrero. Y claro, si ya tenemos nosotros preconcebida la idea de que lo postrero es el final, pues otra vez caemos en una perspectiva final de las cosas. Pero resulta que en el hebreo y en el Antiguo Testamento, esta realidad va a cambiar de una manera supremamente interesante. ¿Y cuál es el cambio que tenemos acá? Cuando decimos día postrero, nos vamos a encontrar con que el día postrero en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy diferente a la idea del fin apocalíptico con el que hemos asociado la escatología. La expresión que también vamos a encontrar nosotros en el hebreo para referirnos al tiempo del fin, en donde hablamos del tiempo, el día postrero con el Yom Ajarón, o podemos también encontrar la expresión Beaharit, Beaharit Hayamim. Beaharit Hayamim, que lo vamos a encontrar en el griego de la Septuaginta. La expresión en la Septuaginta va a ser Eshate Emera. El Eshate Emera es el concepto de los tiempos finales o los tiempos postreros. Un caso encontramos en Isaías capítulo 2, versículo 2, donde dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. En el hebreo vamos a encontrar en esta parte la expresión Beaharit Hayamim, en lo postrero de los tiempos. En la traducción al griego de la Septuaginta encontraremos entonces más bien aquí la expresión Eshate Emera. ¿Qué es lo que está diciendo el Antiguo Testamento por la expresión Ajarón, postrero? ¿Cuál es la idea? ¿Es esa escatología apocalíptica? Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Partamos de una idea muy básica en la teología veterotestamentaria. En el concepto, en la idea veterotestamentaria, en el pensamiento teológico del Antiguo Testamento, en general, de pasta a pasta, vamos nosotros a descubrir que el concepto de cielo no es el concepto de cielo que se tiene en el cristianismo. Cuando nosotros encontramos la perspectiva de cielo, que aparece desde Génesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim hashamayim, en el principio creó Dios los cielos, esa creación a la que se refiere Génesis y a la que va a hacer referencia el Antiguo Testamento de manera repetitiva, no es el cielo, ese cielo que nosotros concebimos en la perspectiva cristiana cuando decimos, por ejemplo, que el mayor anhelo es ir al cielo. En el Antiguo Testamento,
el concepto de cielo es lo creado, lo que está arriba. Asómese usted allí a su ventana, aunque estamos de noche, pero puede ver de pronto la luna y las estrellas, o si no las nubes si tiene suerte. Pero eso que usted ve allá, si no ahora de noche, entonces mañana de día haga el ejercicio. Y eso que está arriba, ese cielo, es el Hashamayim, que fue creado en Génesis capítulo 1. No es el cielo como habitación de Dios, ni como habitación eterna de los salvos, según la perspectiva cristiana. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de cielo, se habla de parte de la naturaleza, como parte de la naturaleza del ser humano. Por eso, toda la teología veterotestamentaria y todo el pensamiento teológico y además social y el pensamiento de fe del Antiguo Testamento se centra en la tierra. El mundo veterotestamentario tiene su corazón y su mente puestos en la tierra. En ese orden de ideas, la escatología del Antiguo Testamento es una escatología concreta, tangible, humana. Usted la puede sentir, la puede tocar. ¿De qué estamos hablando? De la escatología. ¿Cómo así? Sí, la escatología veterotestamentaria es una escatología tangible, concreta, porque es una escatología en la tierra. Y miren entonces allí cómo ya rompemos de tajo toda esa perspectiva que hemos podido construir a partir del pensamiento cristiano de la apocalíptica y de la escatología. En el Antiguo Testamento no se piensa en la otra vida, se piensa en la tierra. Y como es concreta y es tangible, entonces vamos a encontrar tres dimensiones escatológicas. El Yom Harón, el día postrero, es el futuro. Las tres dimensiones de la escatología veterotestamentaria son dimensiones que tienen que ver con el futuro. Pero el futuro, escuchen bien, aquí en la tierra. En el pensamiento veterotestamentario no hay una idea de un futuro en el cielo. La idea es de un futuro en la tierra. ¿Y por qué tres dimensiones si estamos hablando de la tierra? Entonces aquí viene ese aspecto bien interesante. Porque la primera dimensión nos habla de una escatología individual del hombre como persona, como individuo, como cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí. El día postrero hace referencia al futuro, sí, pero al futuro en la tierra del individuo, de la persona humana. Déjenme darles un ejemplo. Lo encontramos en Deuteronomio. Observen ustedes, que es la joya teológica del Antiguo Testamento. Y en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30 dice, cuando estés en angustia y te alcancen estas cosas, si en los postreros días te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, continúa. Si usted revisa Deuteronomio capítulo 4, le está hablando al individuo, a la persona, y le dice, si en los postreros días, la expresión allí, el día postrero es Yom Ajarón. Esa expresión que fue traducida como eschatos al griego. O sea que aquí estamos hablando de una escatología del individuo. Pero ¿cómo una escatología al individuo? ¿Qué es eso de un tiempo postrero del individuo? Ah, ahí está. ¿Cuál es el tiempo postrero del individuo? Bueno, permítanme darles un ejemplo que es muy ilustrativo, nos ayuda mucho. Es poco más o menos esa edad de la jubilación. No sé si en todos los países que estamos aquí se les llama jubilación o pensión. La pensión, en Colombia decimos cuando uno se pensiona, cuando llega a esa edad en la que ya no trabajo,
pero sigo recibiendo una parte de mi salario que venía recibiendo. Entonces, la escatología individual en el Antiguo Testamento apunta a que el individuo, la persona humana, en el futuro, cuando le llegue su jubilación, viva bien. Ese es el día postrero. Ese es el futuro del hombre, de la persona. Esa es la escatología. Entonces, se predica una primera dimensión de la escatología en el Antiguo Testamento para decirle al individuo, hombre, si usted obedece la ley del Señor, si usted vive en armonía con Dios, si usted vive en armonía con el otro, si vive en armonía con la creación, sus días finales van a ser muy bonitos. Acuérdense del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Observen ustedes que nunca hay un solo mandamiento que nos prometa que si hacemos ese mandamiento vamos a ir al cielo. Lo que dice siempre es que si cumplimos los mandamientos nos va a ir muy bien en la tierra. Esa es la primera dimensión, una escatología individual del ser humano, de la persona. Tenemos una segunda escatología, una segunda dimensión escatológica que también es del futuro y es colectiva. Ya se refiere es al pueblo de Israel, por supuesto en este caso. ¿Qué pasa con esta dimensión? Esta dimensión va a traer un elemento que es muy interesante porque resulta que si es colectiva, si es del pueblo, entonces esta escatología es supremamente dinámica y supremamente rica. ¿Por qué razón? Porque observe usted una cosa, el pueblo de Israel no es una nación, esa concepción de nación, de Estado-nación, es una concepción social que hizo el pueblo hebreo saliéndose de los patrones de Dios, pero Dios concebía una familia, por eso parte de Abraham, de sus hijos, la familia de Jacob, como van a decir los profetas. Entonces, de esa familia llamada Israel, resulta que se da una dinámica. Esa familia existió en la época de Moisés, para no irnos más atrás. Y ese pueblo salió hacia Canaán. Pero acuérdense que los que salieron de Egipto murieron y los que llegaron a Canaán era una nueva generación, pero era el pueblo de Israel. Y luego entraron a conquistar. Y cuando ya la tierra se reparte, es una nueva generación. Los que empezaron la guerra ya murieron, pero sigue siendo el pueblo de Israel. Y los que después nombraron reyes fueron otras generaciones mucho tiempo más adelante, pero era el pueblo de Israel. Pero ya eran otras personas, pero era el pueblo de Israel. Luego los que fueron llevados cautivos al exilio era el pueblo de Israel, pero ya eran otras personas. No fueron los que salieron de Egipto ni los que entraron a Canaán como personas individuales. Entonces el pueblo de Israel sigue siendo el mismo, pero la gente va cambiando. Es algo así como las ramas o las hojas de un árbol. En cada invierno, las hojas del árbol se caen todas, se mueren todas. Pero en la nueva primavera vuelven y le salen hojas. Son nuevas hojas, pero el árbol es el mismo. Es algo parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Esta escatología es supremamente interesante porque resulta que la dimensión escatológica del pueblo colectiva es el futuro del pueblo, pero es un futuro también asociado con la tierra. Observen ustedes, Moisés es el primero en traer la idea escatológica al pueblo cuando les dice, salgamos de Egipto a una tierra que el Señor nos dio. Luego llegan a la tierra y la idea es conquistar la tierra. Entonces, la idea de ellos no era ir al cielo, la idea de ellos era tener esa vida plena en la tierra. Pero entonces va a pasar algo. Y es que como el pueblo sigue siendo el mismo, pero la gente va cambiando, entonces la escatología del pueblo, la escatología colectiva, siempre se vuelve a construir, porque la escatología es el futuro. Entonces miren ustedes lo interesante. Cuando el pueblo está en Egipto, la escatología de ellos, ¿cuál es? Es tener nuestra propia tierra, llegar a la tierra prometida. Y con esa promesa escatológica salen de Egipto. La promesa escatológica de una tierra que es nuestra, que fluye leche y miel. Pero cuando llegan allá, descubren que la tierra ha sido tomada
o está en poder de los cananeos, entonces tienen que conquistarla. Entonces sale un nuevo sueño escatológico. El viejo sueño escatológico ya se cumplió, ya estamos en la tierra. Pero ahora surge un nuevo sueño escatológico, que la tierra sea liberada, porque está en manos de enemigos. Cuando logran más o menos conquistar la tierra, caen en manos de sus propios reyes que los oprimen ahora. Son sus propios reyes los que los... Entonces, caramba, hay un nuevo sueño escatológico, que nuestra tierra sea liberada. Y en vez de ser liberada, perdieron su tierra y fueron al exilio. Entonces sale un nuevo sueño escatológico, que es retornar a la tierra. O sea, la escatología colectiva siempre es el futuro, por lo tanto, se logra un sueño y cuando se logra, nace un nuevo sueño escatológico. Entonces es una escatología que va creciendo, que va cambiando. Es una escatología nueva cada vez. No como en el pensamiento cristiano, que hay un solo sueño escatológico desde el principio, que es ese concepto celestial. Y podemos ver un texto interesante en Números capítulo 24 con relación a esta escatología colectiva. Yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros del pueblo. Y entonces viene una tercera escatología que sí se va en el Antiguo Testamento y es al punto a donde vamos a llegar. Y es la escatología jurídica, la de Dios. Esa escatología que ya se va a relacionar más con el cristianismo y que hoy nos vamos a dar cuenta cómo fue que nació esa idea escatológica. Un ejemplo en Isaías capítulo 2, versículo 2, que ya lo habíamos mencionado: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y a él correrán todas las naciones. Una escatología del juicio de Dios, una escatología ahora muy final de los tiempos. En la escatología colectiva, como se los mencioné hace un momento, me estoy devolviendo a la segunda dimensión. En esa escatología hay tres dimensiones, hay tres momentos, perdón, que ya se los mencioné. Uno, cuando salieron de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Dos, cuando llegan a Canaán y quieren que su tierra sea liberada. Primero, que sea liberada de los extranjeros y después que sea liberada de sus propios reyes que los oprimen. Y luego en el exilio, lo que anhelan es la restauración de la tierra, lo que anhelan es volver a su tierra. Entonces ahí está en cuanto al pueblo. Pero ¿qué pasa con esa tercera dimensión, que es la dimensión jurídica y la de Dios? Entonces ahí es donde entran a jugar un papel fundamental los profetas veterotestamentarios. Sin embargo, no podemos creer, como también se ha creído, que toda la profecía veterotestamentaria gira en torno a ese sueño escatológico que el cristianismo tiene. No es así. Voy a mostrarles dónde nace ese pensamiento que después va a heredar el cristianismo. Nace en un personaje que se llama Ezequiel. ¿Qué pasa con Ezequiel? Ezequiel es un profeta que nosotros vamos a conocer como profeta exílico. Es decir, es un profeta que ejerció el ministerio profético durante el periodo del exilio, cuando estaban exiliados en Babilonia, cautivos en Babilonia. Ezequiel nació en el año 622 a.C. Él fue deportado en el año 597, cuando tenía 25 años, cuando fue deportado. Pero empieza el ejercicio profético, el ministerio profético, solo hasta el año 592, cuando cumple 30 años. Es decir, 5 años después de haber sido deportado, empieza el ministerio profético. ¿Por qué mencionamos estas fechas? Porque Ezequiel comienza a aportar ideas teológicas cuando comienza su ministerio profético. ¿Y para qué mencionamos las fechas? Porque resulta que estas fechas
tienen que ver con acontecimientos en Israel que son fundamentales en el pensamiento de Ezequiel. Resulta que tenemos que resaltar 4 momentos en la vida de Ezequiel, en el ministerio de Ezequiel. Número 1, su llamamiento. Número 2, la caída de Jerusalén. Número 3, la última deportación que se da, porque el pueblo fue llevado cautivo por pedazos a Jerusalén, a Babilonia. La última deportación sería en el 582. Y el 572, que es el fin de su ministerio. ¿Por qué tenemos que separar estos momentos en la vida de Ezequiel? Por lo siguiente. Ezequiel es formado como sacerdote, o sea que él es formado en la palabra, él es formado en la tradición hebrea, es un hombre de la ley, es un hombre conocedor, es un sacerdote. El hombre tiene mucho conocimiento. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que la escatología que tiene Ezequiel en su cabeza, el Yom Ajarón, es ese Yom Ajarón que ya les acabo de plantear, donde tenemos número 1 la dimensión individual y número 2 la dimensión colectiva. Hasta ahí vamos hasta cuando llega Ezequiel. Para él, la perspectiva escatológica es un anhelo y el anhelo es, primero, que su pueblo retorne. Cuando Ezequiel comienza el ministerio profético, el pueblo se encuentra cautivo. Entonces Ezequiel es parte de ese sueño de retornar a la tierra en el 592 cuando empieza su ministerio profético. Pero ¿qué ocurre? Que en el 586 es destruida Jerusalén, es destruido el templo, es destruida la ciudad. Y entonces Ezequiel, que está en el cautiverio en Babilonia, este hombre allá sentado pensando y orando y con sus visiones y sus cosas y demás, construye una nueva concepción escatológica. El nuevo sueño escatológico de Ezequiel es la reconstrucción. La reconstrucción. Ezequiel ahora anhela que sea reconstruida Jerusalén. Pero resulta que viene el año 582 cuando se da la última deportación. Y escuchen bien, Ezequiel pierde las esperanzas de que haya una reconstrucción. Y entonces es cuando en el pensamiento teológico de Ezequiel surge la idea del cielo. Ezequiel es el primer personaje en el cual ustedes van a poder encontrar, si rastrean en el Antiguo Testamento, es la primera persona que tiene la idea de la existencia de un cielo no concreto, no el cielo, no el Hashamayim creado en el Génesis 1, del sol, la luna, las estrellas, las nubes, los planetas. No, Ezequiel ya es el primero que sueña con un cielo no concreto, un cielo que es abstracto, que es intangible, que es divino. Y entonces nace aquí esa escatología que más adelante va a tener fuerza en el cristianismo. Rastreen ustedes todos los personajes y la teología y los escritos de Ezequiel hacia atrás. Nadie se le ocurrió pensar en esto. Entonces, Ezequiel ya no sueña con la reconstrucción, sueña es con el cielo. Y nace aquí esa nueva escatología. Dice capítulo 43, versículos 1 al 5, me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y concluye ese discurso diciendo, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba hacia el oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Si usted lee todo el capítulo 43, de hecho son varios capítulos que hay que leer ahí juntos, descubre que Ezequiel está describiendo el nuevo templo.
No es un templo, no es la construcción del templo que fue destruido. Ezequiel ya perdió la ilusión de que ese templo sea construido. Entonces empieza a soñar con un templo escatológico, de una nueva escatología que no existía en el pensamiento hebreo. Sueña con que se construya ese templo celestial donde la gloria del Señor lo va a llenar. Resulta que contemporáneo con Ezequiel es el profeta Daniel. Y entonces el profeta Daniel, siguiendo en la misma perspectiva de Ezequiel, Daniel también va a soñar con esa escatología tardía, esa escatología de allá al final, y va a decir entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo final será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces encuentran ustedes aquí un elemento que le incluye Daniel al pensamiento escatológico, y es la resurrección. Elemento que usted no lo va a encontrar en otros textos. No, los salmos no nos hablan de resurrección. Los profetas del siglo octavo no nos hablan de resurrección. Amós, Isaías, Miqueas no nos hablan de resurrección. Los libros históricos, mucho menos. Entonces, Daniel tiene ese gran aporte y nos habla de la resurrección. Serán despertados, unos para vergüenza eterna y otros para vergüenza y confusión, y otros para vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora sí, encontramos esa escatología que habla del tiempo del fin. Ya no son los tiempos postreros, no es el día postrero, sino el día final. Y entonces termina Daniel el discurso diciendo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿cuál es la síntesis de lo que estamos planteando? La escatología veterotestamentaria es una escatología que, hagan de cuenta ustedes estar observando esa pantalla verde allí, completamente verde. Esa es la escatología veterotestamentaria. Es una escatología que sueña con la tierra, con un futuro en la tierra, tanto el hombre individual como el hombre colectivo, el pueblo, en la tierra. El sueño es la tierra, una tierra próspera, una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel. Por eso habrá fruto en los graneros, habrá alimentos, y comerán y beberán y se saciarán y serán felices y dichosos. Su escatología es terrena. Ahí está. Pero de repente aparece un profeta, Ezequiel, que propone algo absolutamente novedoso, que rompe los patrones del Antiguo Testamento y propone, dentro de esa escatología terrena, dentro de esa escatología que es concreta, tangible, aquí ya propone entonces un punto, un lunar, y dice, venga, pero también va a haber una escatología abstracta, la del cielo. Y la toca Ezequiel muy tímidamente, porque cuando vimos la cronología de la vida de Ezequiel, noten que fue solo en el momento final de Ezequiel, en los últimos 10 años de su ministerio. Él sueña con eso, pero él no alcanza a elaborar eso completamente. Viene Daniel y trae unos aportes. Entonces, esa escatología, que la entendemos ya después como el tiempo del fin, es una cosa pequeñita en el Antiguo Testamento frente a todo un concepto escatológico terreno. Y entonces ahí es donde entendemos lo que pasó en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se va a tomar la teología escatológica de Ezequiel y de Daniel. ¿Por qué razón? Porque resulta que el cristianismo nace en un contexto de imperio romano, en el judaísmo, pero en el contexto del imperio romano. Observen ustedes,
fueron llevados cautivos por el imperio babilonio. Si bien es cierto, los persas les dieron la libertad en cuanto a volver a la tierra y reconstruir, quedaron bajo el dominio persa. Pero más adelante van a ser tomados por el imperio griego, por los griegos que los dominan. Y cuando llega el Nuevo Testamento están dominados por los romanos. Entonces, ese pueblo judío, esa mentalidad cristiana, ya pierde la esperanza de una escatología en la tierra. Ya aquí no hay posibilidades. Entonces, ya toda la escatología neotestamentaria es una escatología del cielo. Ya no del cielo del Hashamayim de Génesis 1:1, sino del cielo abstracto, de ese cielo intangible, de ese cielo para una vida eterna. Y entonces el cristianismo toma ese discurso de Daniel de la resurrección y entonces lo maximiza y entiende en la resurrección la máxima esperanza. En la tierra ya no hay esperanza, porque los romanos nos tienen así, porque todos los imperios nos han tenido así y no vemos aquí posibilidades. Entonces no hay esperanza. Entonces el sueño es el retorno de Cristo y una escatología en el cielo. Sin embargo, de una manera muy interesante, en medio de ese pensamiento de una escatología del cielo, que es una teología abstracta, intangible y divina, entonces aparece el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis nos vamos al capítulo 20. ¿Y qué dice Apocalipsis 20? Que habrá 1000 años en la tierra. 1000 años de paz, 1000 años donde Satanás será atado, donde Cristo reinará con todos los suyos. Entonces, miren ustedes que se da un ejercicio interesantísimo. Mientras que en el Antiguo Testamento todo es terreno, pero hay un lunar que es celestial propuesto por los profetas. En el Nuevo Testamento es todo celestial, pero hay un pequeño lunar propuesto por el profeta del Nuevo Testamento, el libro profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que dedica un capítulo, unos versículos del capítulo para decir que esa escatología veterotestamentaria no se va a perder del todo, sino que habrá 1000 años en la tierra donde se recupera el pensamiento de una vida color de rosa en la tierra, tal como fue prometida desde el Antiguo Testamento. Y entonces el ejercicio se vuelve al contrario. Y tenemos toda una escatología celestial abstracta, pero un lunar de escatología terrena. Y ahí entonces encontramos ese gran aporte de los profetas y esa gran perspectiva de los profetas con relación a la escatología y esos cambios de dinámica y esos cambios de pensamiento y esos cambios de ilusión escatológica, porque la escatología entonces en últimas no es más que un anhelo, un sueño. Primero el sueño de conquistar la tierra y luego en el cristianismo el sueño de ir al cielo. Una escatología que vale la pena escarbar mucho más cuando nos adentramos en la Apocalipsis y en la Apocalíptica. Entonces los invito a que preparen su tiempo y nos veamos en el diplomado de Apocalipsis y Apocalíptica, donde podremos profundizar ya muchos más estos elementos y meternos con la apocalíptica del Antiguo Testamento y la apocalíptica del Nuevo Testamento y descubrir muchos más elementos que van a enriquecer nuestro pensamiento. Que el Señor les bendiga. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, hermano. Yo no sé qué es lo que más me asombra si la cantidad de información que uno puede obtener de tan solo estos dos temas o la manera en la cual usted lo tiene de explicar que hasta suena tan sencillo, tan fácil de comprender. Y bueno, como se los había prometido, tenemos este pequeño tiempo para recibir un par de preguntas. Alcen la mano, eh, pueden incluso irlas escribiendo en el chat. ¿Alguien que quisiera realizar alguna pregunta al hermano Milton? Dime. Hay pregunta en el chat. Ok, a ver, miramos. No, no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte.
Yo tengo unas preguntas que estuvieron haciendo en el formulario y Mm. una de ellas es, ¿cómo podemos asumir una postura dentro de tantas sobre la venida de Cristo, el milenio y la tribulación? Evidentemente no es una pregunta que se pueda responder aquí. Primero se metió con tres cosas, el milenio, la venida de Cristo y la tribulación, casi nada, ¿verdad? Y cómo asumir una postura. Bueno, evidentemente no es fácil. ¿Qué vamos a hacer en el diplomado precisamente? En el diplomado lo que vamos, por donde vamos a empezar, por la primera parte, es mirar las distintas escuelas de interpretación del Apocalipsis. Porque una cosa que tenemos que tener claro nosotros es que el Apocalipsis tiene diferentes formas de interpretarse. Entonces, ¿cómo asumir una postura? A ver, yo quiero dejar algo claro. Mire, en la academia no tenemos que descubrir una diferencia que hay con el mundo eclesial. En la iglesia, a ti te dicen lo que tú tienes que pensar. Y si tú no piensas eso, tú no eres de nuestra iglesia. Entonces te vamos a disciplinar, te vamos a sacar porque tú no piensas lo que aquí. Es que está en nuestra doctrina. Esto es lo que... Mira, aquí está nuestra confesión de fe. ¿Le gusta? ¿No le gustó? Ahí están abiertas las puertas, váyase. Pero si no le gusta, no puede permanecer aquí adentro. Entonces, claro, tenemos la tendencia en la academia a, a la misma pretensión. En la academia no es esa la idea. En la academia, la idea es ofrecer recursos que nos permitan interpretar y tener tranquilidad con las interpretaciones, convencernos a nosotros mismos. No tenemos que convencernos nosotros porque alguien nos dice que así tiene que ser. Entonces, la idea aquí no es decirles qué postura deben adoptar. La idea aquí es entregar elementos que le permita a cada uno de ustedes crecer y construir pensamiento y construir ideas y construir un saber. Entonces, en el diplomado vamos a comenzar estudiando distintas escuelas de interpretación, vamos a mirar las fortalezas de cada escuela, las debilidades de cada escuela y luego vamos a entregar unas herramientas exegéticas y hermenéuticas que nos permitan construir ese saber. Gracias, doctor. Había alguien que tenía la mano levantada. ¿Quiere volverla a levantar, por favor? Sí. Sí, hermano, buenas noches. Mi nombre es Rolando Gómez. Te Mucho bendigo la gusto. cara. Este, yo quería hacer un hermano que yo tuve la oportunidad de escuchar en el seminario bíblico comunitario de Colombia, presentado por el profesor Edwin González. Me parece muy interesante su exposición. Es una pregunta un poquito fuera, bueno, no es fuera del tema, sino que te utilizó el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento como más y comprendido. Pero hay denominaciones, ¿no?, y teólogos que consideran, y yo quisiera que te me respondiera si puede o no. El tema del sermón del monte para muchas personas es un tema católico, que pareciera que fuera algo que fue escrito para los judíos, pero que se cumplirá en un futuro. ¿Qué piensas de eso, hermano Víctor? No alcancé a entender bien, encontré muy cortado. No sé, profesor Axel, ¿usted me puede ayudar a construir la pregunta? Bien. Sí, bueno, él preguntaba si el Sermón del Monte podría considerarse escatológico. Por supuesto que sí. Mire, todo el texto bíblico de pasta a pasta se puede considerar escatológico. La pregunta no es si se puede considerar escatológico. La pregunta es en qué dimensión escatológica lo interpretamos. Porque precisamente lo que mostramos es que hay varias dimensiones escatológicas. Por supuesto, ¿qué es el Sermón del Monte? Empezando porque el Sermón del Monte es, es el discurso sinaítico en palabras de Jesús. Le alcancé a entender algo de que algunos discuten si era para judíos o era para quién era el Sermón del Monte. Efectivamente era para judíos, pero no significa que para no judíos no lo era. El Sermón del Sinaí, la revelación sinaítica,
Era una revelación sinaítica, era un discurso que le enseña al hombre o invita al hombre a vivir, ponga la atención, en armonía con el Creador, en armonía con lo creado, en armonía con el otro y en armonía consigo mismo. Eso es Sinaí. En síntesis, eso es Sinaí. El discurso del Sinaí nos enseña eso. Vivir en armonía con el Creador, en armonía con lo creado, en armonía con el otro y en armonía consigo mismo. ¿Qué hace Jesús? Exactamente eso en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que enseña a vivir en armonía con el Creador, en armonía con lo creado, en armonía con el otro y en armonía consigo mismo. Por lo tanto, por supuesto que es escatológico. Pero la pregunta no es si es escatológico. La pregunta es qué dimensión escatológica es. Y algo que tenemos que tener claro es que Jesús logra mezclar las dos cosas de una manera muy interesante y muy particular. Porque Jesús muestra que no mates, no robes, no digas nada malo ni nada. Entonces dice, ¿por qué? Pues porque estamos pensando en el cielo. Pero Jesús muestra una perspectiva de ir al cielo tan interesante, y es que ahí en el discurso del monte dice Jesús, yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo y no se acordaron de mí en la cárcel, fui forastero. ¿Y qué dice Jesús? Si ustedes no tuvieron en cuenta esa necesidad del que sufre, no piensen en ir al cielo. Al cielo, a esa escatología que estamos construyendo de ir al cielo y que creemos que es una escatología que se relaciona con pertenecer a una sana doctrina, alabar muy bonito, adorar muy bonito, orar muy bonito y ser intachable. Jesús dice, no, señor, no es que eso no. Jesús lo aclara. Esto era necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Y cuando Jesús habla del juicio a las naciones, relaciona el juicio a las naciones es con pensar en el otro. Y entonces Jesús integra esas dimensiones escatológicas de una manera maravillosa. Hay una pregunta muy interesante en el chat ahora. Dice, aunque hay alguien con la mano levantada, profesor Vicente, ya le damos la palabra. Pero una pregunta en el chat dice, la escatología y la apocalíptica siempre se han mostrado de destrucción y miedo. Usted la presenta de esperanza. ¿Es esperanza o es destrucción? Interesantísima la pregunta. La vamos a mirar con mucho cuidado en el diplomado, pero desde ya se lo puedo responder. Ahí está, mire, una pregunta que vamos a abordar en el diplomado es, ¿cuál es la diferencia entre la apocalíptica de la Biblia y la famosa apocalíptica de Nostradamus? La gran diferencia es que ese tipo de apocalípticas, de falsas apocalípticas, o que como se nos venden, son apocalípticas de terror, de miedo, de desesperanza, de destrucción. Y no dicen nada. Es que el fin del mundo es en 10 días. No es que va a caer el presidente de los Estados Unidos. No es que va a haber una necesidad, una caída en la economía del mundo terrible y va a haber mucha hambre y pestes. Pues sí, y no, pues prepárense. Sí, pero ¿cómo me preparo? No, pues compre comida. No, pues, sí, sí, la escatología bíblica, y no solamente la escatología bíblica, sino el mensaje bíblico es un mensaje de esperanza. Por eso, la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. La grandeza de la obra de Cristo en la cruz es la esperanza que le volvió al mundo. No solo a los judíos, al mundo. Por supuesto, no tendría razón esa escatología ni esa apocalíptica en el texto bíblico si no fuera una escatología y una apocalíptica que transmite esperanza. Ese es el mensaje de la apocalíptica, es un mensaje de esperanza. Profesor Vicente tenía su mano levantada. Sí, creo que ya me resolvió una partecita. Mire, el detalle es, hay partes del Apocalipsis pues digo, el Apocalipsis es un libro escatológico, ¿no? Eh, entonces, esta parte de que hay algunas partes del Apocalipsis que ya se han realizado o que ya pudieron haber sucedido y que más adelante pueda, esa misma palabra, esa misma, pueda ser un mensaje más todavía a futuro. Es decir, como lo que pasó en el Antiguo Testamento, ya se realizó, pero hoy en día a nosotros nos puede dar un mensaje
escatológico todavía? ¿Nos puede dar un mensaje escatológico? ¿Qué? Es que Sí. no me quedó claro. Por ejemplo, nos hablaba del Antiguo Testamento Sí, y de cómo esos mensajes se fueron cumpliendo o se fueron realizando y de cómo proyectan hacia el cielo cristiano, católico. Pero aquí el detalle es, ese mensaje escatológico del Antiguo Testamento puede seguir manifestándose en total, nuestro día a día, total. puede modernizarse, actualizarse y seguir mandándonos un mensaje a nosotros. Por supuesto. El mensaje, esa perspectiva escatológica veterotestamentaria sigue estando vigente hoy, porque el mensaje bíblico sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento. Es decir, no con eso negamos la perspectiva cristiana, sino que la perspectiva cristiana sigue yendo en la misma línea. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dijo Jesús? Dice, no se preocupen por el mañana. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y él no dice, y lo demás no importa. Él dice, lo demás vendrá. Vendrá por añadidura. Pero comiencen buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál va a ser el mensaje paulino? El mensaje paulino va a ser, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si hablamos de buena obra, ¿cuál buena obra? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Es decir, el mensaje de salvación, tanto veterotestamentario como neotestamentario, son mensajes de salvación que salvan al hombre no solamente en el cielo, sino que salvan al hombre en su condición humana, en su dignidad humana, en su estatus humano. Es decir, la condición humana se salva también cuando se asume la palabra de Dios. Por eso sigue estando vigente ese mensaje permanente de Deuteronomio, capítulo 28, que es tan interesante. Un capítulo 28 que tiene 65 versículos, si no estoy mal. Y de esos 14 versículos hablan de las bendiciones por obedecer la palabra. Y 51 versículos de las maldiciones si usted no obedece. Es una cosa bárbara. ¿Qué es lo que busca la palabra? Lo que busca es que como seres humanos nosotros vivamos una vida digna, que como seres humanos vivamos a plenitud nuestra vida. Los principios de la palabra no son solamente para ir al cielo, son primero que todo para que aquí en la tierra el ser humano viva en dignidad. Eso es escatología. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nuevamente les comentamos que estamos dando este diplomado en un 70% de descuento. Quedaría en $175 americanos. Y para aquellos que están en México, quedaría en 3,000 pesos mexicanos. Les hacemos esta invitación. Yo creo que hay mucho, mucho que aprender de estos temas. Son de bendición para nosotros y nos ayudan a recordar cuál es nuestra meta como cristianos. Muchas gracias a todos. Gracias, hermano Milton, por su tiempo. Con mucho gusto. Que el Señor les bendiga.